A ver, si yo tengo una fuerza de manera diagonal al plano cartesiano X y Y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si el movimiento es de manera horizontal, lo que tengo que hacer es descomposición del vector de la fuerza, ¿no? Lo descompongo en sus componentes X. Esta es la componente X, va al mismo nivel, ahí. Y en su componente Y, que tiene que ir al mismo nivel. Bueno, ahí me marco una flecha ya. Ya está. Ahí, ¿no? Y si hago esa descomposición, ¿qué pasa con este vector? El rojo que está de manera diagonal se elimina, ¿no? Ya no existe. Entonces este vector rojo se va. Ya no existe, quedan sus componentes, ¿no? Este viene a ser la componente X. Este viene a ser el vector sub X. Y aquí va a estar el nuevo vector sub Y. ¿Hasta ahí me van entendiendo? ¿Hasta ahí me van entendiendo? ¿Y recuerdan cuál es la fórmula del vector sub Y? El vector sub Y se hallaba a lo que valía el vector rojo, o sea, el vector B, el vector normal, el que iba de manera diagonal, por el seno del ángulo X. Bueno, X no voy a poner porque pueden confundirse, con un ángulo, a ver, con un ángulo teta que va a haber ahí. O sea, este vector que iba ahí, con esta diagonal, con la diagonal X, formaba un ángulo, que no sé cómo ponerlo por aquí, pero ya les estoy diciendo que esta de aquí tiene que formar un ángulo. En los problemas yo le voy a dejar que forme un ángulo, ¿no? Ese ángulo va a ser teta. Entonces, ese ángulo que forma, esa sería la fórmula, ¿no? El vector por el seno de ese ángulo. Y B sub Y, ¿cómo se hallaba? B sub X, diré, porque B sub Y ya hallamos. B sub X era igual al vector por el coseno, ¿no? Coseno de ese ángulo. ¿Recuerdan eso? Es del tema. Eso es del tema descomposición de vectores. Ya. A ver, recapitulando. Tenemos un bloque que está yendo de manera diagonal hacia abajo. Si yo quiero que esté estático, se quede estático, voy a ponerle esta fuerza de aquí, de color rojo. Esta fuerza, ahorita le cambio de color.
esta fuerza de color rojo, quiero saber cuánto vale para que el bloque se mantenga estático. Pero vemos que a este bloque le está afectando una fuerza de gravedad y la fuerza normal, ¿no? Que es la reacción del piso. Entonces, como el plano ya no es horizontal, sino que el plano es diagonal, entonces el plano cartesiano X y Y también lo tenemos que ver de manera diagonal. Acá. Vemos el plano Y y el plano X. Ahí está. Y entonces, ya vieron el plano Y el plano X. Y esta fuerza de gravedad, ¿cómo está? Está de manera diagonal ese plano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué le hacemos a esta fuerza de gravedad? Ya que la fuerza normal sí está en el plano y la fuerza F está en el plano X. ¿Quién es la única fuerza que no está en ese plano? Es la fuerza de gravedad, ¿no? Esto parece cuando grabo mis clases solito. Así estoy hablando solo. Entonces vamos a aplicar aquí, insertar, forma, insertar, forma, una flecha. Entonces vamos a descomponer esa fuerza de gravedad. La descompongo en el plano horizontal y en un plano, ahí está, vertical. Similar, ¿no? Ahora inserto, aquí está. Esa fuerza va a ser F sub X, porque está en el plano X. ¿Y a qué sería igual la fuerza sub X? A la fuerza de gravedad, que es la fuerza que está ahí, en diagonal, por, ¿cómo era cuando está en el X? Coseno, ¿no? Por coseno del ángulo teta. Ajá, pero aquí yo me confundí porque tenía que haberle puesto un ángulo. Vamos a inventar aquí, bueno, no inventar, pero vamos a ver que este ángulo de acá, que sea el ángulo que va a estar ahí entre el plano X y la fuerza, aquí sea un ángulo de 37. ¿Sí? De 37. Siempre en los ejercicios que yo voy a dejar así, va a tener que haber un ángulo ahí. Ahora, inserto aquí la F sub Y. Va a ser igual a la fuerza de gravedad por el seno ahora, ¿no? Seno de 37. Entonces, reemplazando, por favor. Reemplazando, vamos a tener que F sub Y va a ser igual a la fuerza de gravedad, ¿cuánto vale? 50 por, ¿cuánto es el seno de 37? A 37. 3/5. Muy bien, a 37 se lo pone 3 y la hipotenusa va a ser 5. Entonces, ¿cuánto sería eso? 50 entre 5, 10. Por 3, 30. 30 newton vale esa fuerza de Y que apunta hacia abajo, o sea, hacia el suelo, ya, hacia la fuerza normal. Y esta fuerza sub X va a ser igual a 50 por, ¿cuánto es?